Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Es un placer recibir de nuevo en su casa a la profesora Paloma Díaz Mas. Bienvenida, Paloma. Hola, bien hallados. Paloma, ya saben que forma parte del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Es una voz habitual en nuestros programas desde el principio de Radio Sefarad, pero hoy hablamos con ella para tratar de un tema, el reencuentro de los españoles con los sefardíes en época contemporánea, y la conferencia que bajo este título va a ofrecer el próximo día 14 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. ¿Nos va a enamorar la conferencia, Paloma? Hombre, espero que enamore a los asistentes tanto como me enamora a mí el tema, porque es un tema apasionante, ¿no? Es un poco como desde finales del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del XX, hay toda una serie de iniciativas que en parte son políticas, en parte son culturales, en parte son de relaciones personales, que van a ayudar a que los españoles le hagan caso a los sefardíes por primera vez en mucho tiempo y que tomen conciencia de la existencia de los sefardíes, y también que algunos sefardíes, sobre todo pertenecientes a las élites culturales, se relacionen con los españoles y con España. Porque es un intercambio mutuo. Sí, bueno, es fundamentalmente una cuestión de redes entre gente culta, básicamente, y gente preocupada e interesada por la cultura. En el caso por parte de los españoles, pues son en general políticos, escritores, periodistas de la corriente que se solía llamar el regeneracionismo, que es este movimiento político que surge a finales del siglo XIX y que se plantea la regeneración de España, que ven que es un país atrasado y anticuado con respecto a los países de su entorno, y entonces hay una serie de personalidades de ese ámbito, sobre todo del periodismo, de la cultura y de la política, que se interesan por los sefardíes y por establecer lazos con los sefardíes como una forma también de regenerar España. Es decir, ven un poco la posibilidad de que esas relaciones con los sefardíes puedan aumentar pues muchas cosas, desde enriquecer la cultura española, pero también enriquecer las relaciones internacionales de España, sobre todo en una zona que había muchas comunidades sefardíes y en la que España tenía relativamente poca presencia, que son Turquía y los Balcanes, es decir, lo que era el antiguo Imperio Otomano. Uh-huh. Y luego también está la cuestión del protectorado español en Marruecos, desde 1912 hasta 1956, en que hay también una relación muy especial entre los españoles que están allí en el protectorado y la comunidad sefardí. Nosotros, Paloma, aquí en Radio Sefarad hemos tratado este tema en diferentes programas, y lo que une a todos es esa relación constante, ese hilo que parece que nunca se rompió entre España y sus judíos. Sí, sobre todo una cosa que invocan continuamente unos y otros es la cuestión de la lengua. Y el judeo español, claro, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX todavía el judeo español no era una lengua en peligro de extinción, como hoy la clasifica la UNESCO, sino una lengua viva que servía para la comunicación. Era una lengua que había empezado a estar en decadencia por el proceso de occidentalización y de modernización de los sefardíes, pero de todas formas seguía habiendo, pues se seguía utilizando en la escuela, se seguía utilizando en las relaciones personales, en el comercio. Había todavía muchas publicaciones en judeo español aljameado y periódicos, etcétera. Y entonces esa idea de que para los españoles, esa idea de que hay unos judíos que siguen hablando español, bueno, aunque sea una variedad lingüística distinta, que además es con unos rasgos que a ellos les suenan muy medievales. Y luego, por otra parte, también a los sefardíes,
ven en España pues un país occidental cuya lengua les es muy fácilmente comprensible porque es como la suya y con la cual podrían establecerse relaciones. Entonces ahí hay toda una serie de iniciativas y de hecho es muy significativo que, por ejemplo, uno de los que se interesaron más por la cultura sefardí fueron los filólogos, por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal y su escuela, sus discípulos, entre los cuales se encontraba Américo Castro, por ejemplo, el creador de la teoría histórica de la España de las tres culturas y de la convivencia medieval, pues era discípulo de Menéndez Pidal. Entonces les interesa mucho también la cuestión de la lengua, el estudio lingüístico y de la literatura en judío español, sobre todo de la literatura de transmisión oral, el romancero, en menor medida las canciones, etcétera, que ven como que una pervivencia de cosas medievales, ¿no? Entonces españolas. Entonces, una de las líneas de acercamiento, aunque no la única, es a través de la lengua y la literatura. Y luego también hay de un tipo de literatura, porque es de la literatura escrita que se transmite sobre todo en impresos, aljamiados y tal. En ese momento a los españoles les resulta un poco más lejana por la barrera de la grafía, uh-huh, que no la leen. Pero luego hay también, pues por ejemplo, sefardíes que visitan España, que en parte para hacer gestiones. Por ejemplo, hay un señor de Salónica, Isaac al-Sheikh, que tenía una escuela de comercio en Salónica y que era una persona muy activa en la comunidad de Salónica, que en 1916 viene a España, asiste a la inauguración del primer oratorio judío en España, que era el de la calle del Príncipe, uh-huh, da una conferencia en el Ateneo y hace una serie de negociaciones para ver si una serie de sefardíes de Salónica pueden obtener, unas familias sefardíes de Salónica pueden obtener la nacionalidad española. Y luego, por ejemplo, también está otro sefardí que viene a España y que se encuentra como muy identificado con la cultura española, es José Estrugo, que hemos utilizado la portada de su libro para el cartel de la conferencia. Él viene a España en los años 20, este era un sefardí originario de Esmirna, pero que vivía en Los Ángeles, en California, y entonces viene, se relaciona con una serie de intelectuales españoles y tal, y escribe un libro que es el de Retorno a Sefard. Escribe él, no escribe Sefarad, 100 años después de la Inquisición, que cuenta sus experiencias cuando vino a España a visitar el país y qué impresión le causa la cultura española. ¿Y qué impresión causan estos sefardíes y otros en la prensa y en los periódicos españoles que reflejan estas visitas y estos encuentros? Bueno, es curioso porque es una cosa que precisamente he estado estudiando últimamente, cómo se refleja la imagen de los sefardíes a lo largo desde el siglo XIX hasta mediados del XX prácticamente en la prensa española. Y hay, lógicamente hay mucha diferencia según la ideología. No hay que olvidar que la prensa de finales del siglo XIX, principio del XX, es una prensa muy ideológica, mucho más que la de hoy, pues una prensa muchas veces de partido, etcétera. Por supuesto, los periódicos más derechistas y conservadores silencian completamente, no les interesa ese tema. Son los periódicos más liberales, progresistas, liberales, etcétera, los que se hacen eco, y en general encontramos una información que no es muy sistemática. Son noticias dispersas, cosas ocasionales. Por ejemplo, pues se informa de la visita de Isaac al-Sheikh y de la conferencia que da en el Ateneo. Y lo que pasa es que a veces esas informaciones también están teñidas de una cierta sensiblería, ¿no? Por el tema de que estos hablan el español de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y en cierto modo es interesante porque algunos de los tópicos arraigados sobre los sefardíes se empiezan a formar en ese momento.
¿no? Es cuando se configuran esas difusiones a través de la prensa de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero bueno, sí que se hacen eco de de algunas actividades, sobre todo cuando algún sefardí importante pues viene a España, pues la prensa lo refleja. Por ejemplo, también hay periódicos que publican una entrevista, por ejemplo, con José Benoliel, que fue presidente de la comunidad judía de Tánger, pero que vivió mucho tiempo en Lisboa como profesor y que fue un colaborador directo de Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo. Entonces, sí, digamos que la información es sobre todo un tanto dispersa, un tanto asistemática, muy apegada a ocasiones concretas, pero va creando un clima de opinión que en parte llega hasta hoy. Uh-huh. Paloma, un tema apasionante, nos tiraríamos horas hablando de él. Menos mal que tenemos esta conferencia el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Sí, un día ideal para invite usted a su pareja a una interesante conferencia. Por supuesto, porque estamos hablando de una historia de amor entre España, Sefarad, y los judíos españoles, los hispano-judíos y los sefardíes. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad. Les recordamos, a las 7 de la tarde, el 14 de febrero, en el Centro Sefarad Israel, Paloma Díaz Mas nos hablará del reencuentro de los españoles con los sefardíes en época contemporánea. Muchas gracias, Paloma. Vale, muchas gracias a vosotros.